Imagine que acaba de ingresar al ejército más poderoso del mundo antiguo. Pasó por una selección rigurosa, recibió su equipo, escuchó discursos sobre gloria y conquista. Su corazón late acelerado. Se imagina marchando en formación, con el escudo reluciendo bajo el sol, los enemigos retrocediendo ante ustedes. Entonces termina el primer día de marcha. El centurión grita la orden y todos se detienen. Usted espera la señal para armar las tiendas, comer algo, descansar los pies en carne viva. En lugar de eso, alguien le pone una pala en la mano. Bienvenido al ejército romano. El secreto que ningún enemigo comprendía. Había algo que los ejércitos enemigos de Roma nunca lograban entender. ¿Cómo era posible que los romanos durmieran tan bien por la noche, incluso en territorio hostil, incluso después de una marcha agotadora de más de 30 kilómetros? La respuesta no estaba en el valor de los soldados, ni en la calidad de las armas, ni en el genio de los generales. Estaba en algo mucho más humilde y mucho más brutal. Cada noche, antes de cualquier otra cosa, los romanos construían un campamento completo desde cero. No era una cuestión de conveniencia, era doctrina, un código inscrito en la mente de cada legionario desde el primer día de entrenamiento. Y ese código comenzaba con una lección devastadora para el ego de cualquier recluta. Usted todavía no es un guerrero. Usted es un trabajador. Lo que los libros de historia omiten, la mayor parte de las historias sobre el ejército romano, se concentra en las batallas, las formaciones, las armas. Se habla mucho del atestudo, la famosa formación tortuga. Se habla del pilum, la lanza pesada. Se habla de las legiones marchando como una máquina de guerra. Pero antes de todo eso, estaba el campamento. El historiador Polibio, que vivió en el siglo II a.C. y observó de cerca al ejército romano, quedó tan impresionado con la rutina de construcción de los campamentos que le dedicó páginas enteras. Lo que registró no fue a un grupo de hombres cansados montando tiendas a toda prisa. Era una operación de ingeniería ejecutada con precisión quirúrgica por hombres que apenas podían mantenerse en pie después de un día de marcha. Cada noche, al detenerse, el ejército ejecutaba siempre la misma secuencia. No importaba el terreno, no importaba el clima, no importaba si estaban en la Galia, en Hispania, en Siria o a las orillas del Rin. El procedimiento era idéntico. Primero, los topógrafos militares iban al frente y elegían el lugar, terreno plano, de preferencia elevado, con acceso a agua y madera. Cuando lo encontraban, clavaban una estaca en el centro, marcando la posición de la tienda del general. A partir de ahí, todo lo demás se calculaba con precisión. El campamento romano tenía siempre la misma planta. Un rectángulo con proporciones específicas, dividido en zonas definidas. Cada soldado sabía exactamente dónde estaba, incluso en la oscuridad total. Entonces llegaban las palas. La muralla no era de piedra, pero tampoco era una simple cerca de estacas. Era una estructura de tierra compactada, con una zanja alrededor y una empalizada de madera en la parte superior. Para construirla, los soldados excavaban una zanja de aproximadamente 1,80 m de ancho por 1,20 m de profundidad. La tierra extraída servía para levantar el terraplén interno. Las estacas que cada soldado cargaba durante la marcha se clavaban en la cima. Esto llevaba horas y se hacía cada noche sin excepción, el peso invisible de la marcha. Para entender lo que esta rutina significaba para un recluta, hay que entender lo que cargaba durante la marcha. Un legionario romano en campaña transportaba entre 25 y 40 kilos de equipo. Esto incluía la armadura de metal, el escudo, la lanza pesada, la espada corta, una pala o hacha para la construcción, provisiones para varios días, utensilios de cocina y una estaca de madera para la empalizada. Los romanos tenían un apodo para sí mismos, Muli Mariani, las mulas de Mario, en referencia al general Cayo Mario, quien en el siglo I a.C.
reorganizó el ejército y aumentó aún más la carga individual de cada soldado. En vez de depender de una gran caravana de equipaje que hacía al ejército lento y vulnerable, Mario decidió que cada soldado sería su propia mula de carga. Entonces, al final de una marcha de 30 kilómetros cargando ese peso, bajo el sol o la lluvia, el recluta romano no se sentaba a descansar. Tomaba la pala y comenzaba a cavar. Esto destruía cualquier ilusión romántica sobre la guerra. La pedagogía del cansancio. ¿Por qué hacían esto los romanos? Existía la razón práctica. El campamento protegía contra los ataques nocturnos. Un ejército que dormía sin protección era un ejército que podía ser masacrado mientras dormía. Pero había algo mucho más profundo detrás de la rutina. El estratega romano Frontino, que vivió en el primer siglo de la era común, reunió en su obra Stratagemata las grandes enseñanzas militares romanas. En uno de los pasajes más conocidos, articula la filosofía del entrenamiento. El soldado debe estar tan acostumbrado al trabajo arduo que el trabajo deje de ser arduo. No se trata de un castigo, no se trata de crueldad gratuita, se trata de reprogramación. El recluta que llega al ejército carga con una visión del mundo moldeada por la vida civil. El esfuerzo físico intenso es algo excepcional, reservado para momentos especiales. Te esfuerzas cuando es necesario y después descansas. El entrenamiento romano destruía esa visión y la sustituía por otra. El esfuerzo físico intenso es el estado normal de las cosas. El descanso es lo que sucede después de cumplir con el deber. Y el deber nunca termina antes de que el campamento esté en pie. Esto creaba un tipo de soldado completamente diferente. Un soldado que, cuando llegaba el momento de la batalla, ya había superado el miedo al cansancio. Porque el cansancio era simplemente una parte más del día. El orgullo como obstáculo. Existe un problema clásico al reclutar jóvenes para algo difícil. Llegan con demasiado orgullo. Esto no es un defecto de carácter, es una característica humana universal. Los jóvenes que buscan el ejército generalmente lo hacen porque quieren demostrar algo, quieren ser reconocidos, quieren pertenecer a algo más grande. Llegan con una imagen de sí mismos como guerreros, como héroes en potencia. Este orgullo es útil en la batalla. Un soldado sin orgullo no lucha con convicción, pero antes de la batalla, ese mismo orgullo es peligroso, porque hace que el recluta subestime lo que necesita aprender. Lo lleva a resistirse a las órdenes que le parecen humillantes. Hace que crea que ya sabe lo suficiente. La pala resolvía este problema de forma elegante y brutal. No había manera de sentirse un guerrero glorioso mientras estabas metido hasta la cintura en una zanja, sudado, con ampollas en las manos, intentando desesperadamente terminar tu parte antes de que el centurión gritara. La pala nivelaba a todos. No importaba si eras hijo de un senador o de un campesino, no importaba si eras alto, fuerte o elocuente. Todo el mundo cavaba, todo el mundo cargaba, todo el mundo montaba. El orgullo externo, aquel que depende de la mirada de los demás, apenas sobrevivía a la primera noche, y era exactamente así como debía ser. Jerarquía aprendida en el cuerpo. Uno de los grandes logros del sistema romano era enseñar la jerarquía de una forma que ningún discurso podría, a través del cuerpo. El recluta aprendía rápidamente que había un orden preciso para todo. Había quienes planeaban y quienes ejecutaban. Había quienes montaban guardia mientras otros cavaban. Había quienes organizaban la distribución del agua y quienes cargaban las provisiones. Cada papel tenía su lugar en el engranaje. Cuando el centurión decía que era necesario dejar de cavar y comenzar a montar la empalizada, te detenías y la montabas. No porque fueras cobarde o sumiso, sino porque habías aprendido con tus propias manos que la empalizada no se mantendría en pie si la mitad de los soldados decidía terminar su zanja primero.
La cooperación no se enseñaba en conferencias. Se enseñaba a las 9 de la noche, en la oscuridad, con miles de hombres intentando levantar un campamento defensivo antes de que el cansancio y las tinieblas hicieran todo imposible. El confort como recompensa, no como derecho. El campamento romano, una vez terminado, era cómodo. Dentro de aquellas murallas improvisadas había un orden claro, espacio definido para cada unidad, acceso al agua, lugar para cocinar y la seguridad de saber que había guardias posicionados en todos los puntos estratégicos. Este confort existía justamente porque había sido conquistado. No era un derecho, era una recompensa. El recluta que terminaba de cavar su parte de la zanja, que había clavado sus estacas en la posición correcta, que había ayudado a levantar la empalizada, ese soldado podía acostarse en su estera con la conciencia de quien hizo lo que tenía que hacer. Esta sensación era diferente a cualquier comodidad que hubiera experimentado antes. Era el confort conquistado, y sabía, de forma visceral, que estaba seguro porque él mismo había construido esa seguridad con sus propias manos. Esto creaba un compromiso con el colectivo que era imposible de reproducir por otros medios, porque ahora el recluta entendía que la seguridad de todos dependía del trabajo de cada uno. Lo que el enemigo veía y lo que no veía. Existen relatos históricos de pueblos que enfrentaron a los romanos describiendo el asombro al ver cómo se levantaba el campamento. Para un guerrero celta o germánico, acostumbrado a una forma de guerra más directa e instintiva, la visión de miles de hombres excavando y construyendo sistemáticamente al final de un día de marcha era perturbadora. Parecía demasiado burocrático, demasiado mecánico para ser una fuerza de combate real. Pero lo que ellos no veían era lo que sucedía dentro de aquellas murallas de tierra. Allí dentro había hombres descansados. Había soldados que dormían protegidos, comían con regularidad y mantenían la salud física y mental incluso después de semanas de campaña. Cuando la señal de batalla sonaba por la mañana, estos hombres se levantaban con sus rutinas intactas, los cuerpos preparados y las mentes serenas. El enemigo, que había dormido bajo las estrellas, comido lo que había logrado encontrar y mantenido la guardia sin sistema ni rutina, llegaba al campo de batalla ya desgastado por todo aquello que debió haber sido solo la preparación. El campamento romano no era solo una fortaleza temporal, era una máquina de producir soldados listos para luchar al día siguiente. La eficiencia como arte marcial. Con el tiempo, algo extraordinario sucedía con los reclutas que persistían. Lo que al principio era un esfuerzo casi insoportable se volvía automático. Los movimientos torpes e ineficientes del primer día se volvían fluidos. El recluta aprendía a cavar de una manera que cansaba menos, a posicionar el cuerpo de forma que el esfuerzo recayera en los músculos correctos, a coordinarse con los hombres a su alrededor para que todos terminaran juntos, sin desperdicio. En otras palabras, se volvía eficiente. Y la eficiencia para los romanos no era solo una cuestión de velocidad, era una cuestión de supervivencia. Cuanto más rápido se levantaba el campamento, más temprano descansaban los soldados. Cuanto mejor el descanso, mejor el rendimiento al día siguiente. Los romanos comprendieron algo que llevaría siglos a articular en términos científicos. El rendimiento en situaciones de alta presión no depende solo de la habilidad del momento, sino de todos los hábitos acumulados anteriormente. Un ejército que dormía bien, comía con regularidad y mantenía rutinas previsibles, llegaba a la batalla en condiciones mucho mejores que un enemigo que lo improvisaba todo. La dignidad que viene de dentro. En el mundo antiguo, como en el moderno, existe la noción de que la dignidad es algo que se recibe, que eres digno cuando los demás te reconocen como tal, cuando recibes un título, un ascenso, un elogio público.
el ejército romano enseñaba algo radicalmente diferente. La dignidad que un legionario sentía no venía de ser reconocido, venía de saber que había hecho lo que era difícil, de saber que había cavado su zanja cuando estaba agotado, clavado sus estacas cuando las manos ya no obedecían, montado guardia cuando el cuerpo pedía sueño. Esta dignidad no dependía de nadie, no podía ser arrancada por un elogio que no llegó, por un superior que no notó el esfuerzo. Estaba grabada en el cuerpo, en las cicatrices de las manos, en la forma en que los músculos respondían al trabajo después de semanas de entrenamiento. Y cuando el recluta que había llegado lleno de orgullo externo, aquel que quiere ser visto como guerrero, se transformaba en un legionario con orgullo interno, aquel que sabe de lo que es capaz, la transformación más importante de su entrenamiento estaba completa. Ya no era un joven intentando parecer fuerte, era un hombre que se había demostrado a sí mismo que era fuerte. La pala como filosofía, la pala romana, ese humilde instrumento que cada legionario cargaba junto a sus armas de guerra, era en realidad un instrumento filosófico disfrazado. Enseñaba que la excelencia es el resultado de procesos invisibles, que la batalla, el momento de gloria que todos imaginan cuando piensan en la guerra, es solo la superficie de una enorme estructura sumergida hecha de rutinas, disciplina, trabajo duro y repetición. Enseñaba que el colectivo es más resistente que el individuo, pero que el colectivo solo existe cuando cada uno hace su parte sin esperar que los demás hagan más. Enseñaba que el cansancio no es el enemigo. El enemigo es la creencia de que no puedes continuar cuando estás cansado, porque casi siempre puedes, casi siempre hay un poco más de fuerza, de voluntad, de capacidad que no sabías que tenías hasta que la necesitas. Y enseñaba, tal vez lo más importante de todo, que la preparación no es algo que sucede antes de la acción real. La preparación es la acción real. El campamento no era el intervalo entre las batallas, era parte integrante de la campaña, tan esencial como cualquier formación en campo abierto. El recluta al final de la primera semana, volvamos al principio. Aquel joven con el corazón acelerado, soñando con la gloria, con el escudo reluciente y los enemigos retrocediendo. Al final de la primera semana, tiene ampollas en las manos. Sus músculos duelen de formas que no sabía que podían doler. Aprendió que el centurión no se impresiona con el entusiasmo, sino con la competencia. Aprendió que el hombre a su lado importa tanto como él mismo, tal vez más. Aprendió que el sol no espera y la zanja no se cava sola. Y, al acostarse en esa séptima noche dentro del campamento que ayudó a construir, tal vez por primera vez sienta algo diferente. No gloria, todavía no, sino algo más sólido, una certeza, la certeza de que estaba en el lugar correcto, de que el camino, por más duro que fuera, tenía sentido, de que las reglas, por más brutales que parecieran, tenían una lógica que estaba empezando a entender con su propio cuerpo. Esa certeza, ese inicio de confianza en sí mismo y en el sistema, valía más que cualquier discurso motivacional que alguien pudiera haberle dado antes de partir. Era el cimiento sobre el cual, en los meses siguientes, se construiría un legionario, una pala a la vez.